Bien, Así. muy bienvenidas, bienvenido Cristian nuevamente. Nos alegramos mucho de estar reunidos con este tema que es tan bonito, nos hace tanto sentido, ¿no? A quienes participamos de alguna manera, nos acercamos a la espiritualidad de los Sagrados Corazones. Agradecerte, Cristian, por tu generosidad de poder compartirnos estos tus saberes, tu propia experiencia, sabiduría. Y bueno, queremos conversar contigo. Vamos a invitar a todos los que estén hoy día presentes a hacerle preguntas a Cristian y bueno, sacarle todo el jugo. Vamos a tener una horita de conversación, así que te doy la palabra, Cristian. No sé si quieres empezar con algo o comenzamos a hacer tus preguntas. Sí, podría ser bueno, buenas tardes a todos, a todas. Podríamos hacer una primera, como un recordatorio de lo último de la presentación de la semana pasada y recordar la pregunta y a partir de esa pregunta ir conversando. Esa es la propuesta que podemos tener. Em, si recuerdan, em, la presentación primero tuvo una mirada histórica, eh, y ahí les dejé varios videos que son bien interesantes para mirar la historia. Eso lo hicieron hermanos de Francia, lo hicieron en tres idiomas, en inglés, en francés y en español, así que fue hecho para toda la provincia, todo el mundo y sus alrededores. Es un video bien sencillo, pero es interesante porque va recorriendo los lugares precisos y va narrando ahí la historia. Así que cuando puedan, véanlo, está muy bueno. Y después me metí en este número 2 de nuestras constituciones. Que, como decía, el librito, sí, que es más chico, pero aquí hay varias cosas. Y, y en el número 2 decía esto, de que la consagración a los Sagrados Corazones, Jesús y María es el fundamento de nuestro instituto. Es una frase textual del Buen Padre. Y que desde esta consagración, dice, deriva nuestra misión: contemplar, vivir y anunciar al mundo el amor de Dios encarnado en Jesús. En esa frase así tan simple, podríamos decir, está concentrado toda nuestra tarea. Después sigue diciendo, nuestra consagración nos llama a vivir el dinamismo del amor salvador. Yo quiero volver a esa frase, el dinamismo del amor salvador, en el sentido de reconocer el amor como una fuerza, como un dinamismo. ¿Mm? Eh, si recuerdan o si no saben, en el Evangelio de Juan, por ejemplo, los milagros no aparecen como hechos así milagrosos o fantásticos, sino que más bien son expresiones del dinamismo del amor de Dios. Juan no usa la palabra milagro, usa la palabra dinamis, ¿ah? Signo. Utiliza un gesto que habla como de movimiento. Después, en el número 3, eso no lo puse ahí, pero lo recito ahora, dice: en Jesús encontramos todo, dice el buen Padre nuevamente. Su nacimiento, su vida, su muerte, y ahí nuestra regla. En Jesús lo encontramos todo. Esa frase tan cortita también es una idea fuerza para nuestra misión, para nuestra espiritualidad. Después sigue diciendo, hacemos nuestras las actitudes, opciones y tareas que llevaron a Jesús al extremo de tener su corazón traspasado en la cruz. Entonces yo recojo estos tres elementos, estas tres palabras: contemplar, vivir y anunciar, eh, el dinamismo del amor de Dios como una fuerza, y después Jesús como el centro de nuestra fe. En Él lo encontramos todo. Y esa explicación que la encuentro interesante, que dice que hacemos nuestras las opciones que llevó Jesús a la cruz, las opciones de su corazón. Entonces, en el fondo, uno podría decir tan simplemente y tan difícilmente, hablar de la espiritualidad de los Sagrados Corazones, hablar
hablar del Evangelio finalmente. ¿Mm? Hacemos nuestras las opciones de Jesús y nuestro acento está puesto no tanto en una práctica concreta o en una corriente de pensamiento concreta, sino en un siempre volver al Evangelio. ¿Mm? Ahí lo encontramos todo. Eh, Vuelvo también a marcar que eso lo hemos expresado en nuestra vida y en los grandes personajes que han acompañado también nuestra historia como congregación. Yo mencionaba la vez pasada a Damián, a Esteban, a- al padre Eustaquio en Brasil, y cada uno de nosotros puede encontrar en hermanos o hermanas personas que nos pueden ir acompañando y ayudando a decir aquí algo de Jesús está presente. Y junto con eso tenemos la presencia de María, que es compañera de camino. Ella se asocia profundamente a la tarea redentora de Jesús. Entonces, una vez dicho eso, recuerdo la pregunta que les dejé al final del video. ¿Mm? A ver si hicieron la tarea para la casa. A ver si le dieron tiempo para darle vuelta en el día a día, a pensar, a mirar también su práctica, su experiencia. Y la pregunta era, ¿cómo ser agentes pastorales inspirados en esta espiritualidad? Porque claro, no sacamos nada con saber tantas cosas de la congregación y aprenderse las constituciones de memoria si eso no lo hacemos vida. ¿Mm? ¿Cómo ser agentes pastorales inspirados en esta espiritualidad? Entonces, a partir de eso podríamos ir conversando. ¿Qué experiencia han tenido? ¿Qué experiencia han tenido que han visto tal vez en algunos hermanos o hermanas de la congregación o laicos que quieren vivir esta espiritualidad, que están presentes en nuestras pastorales también? Podemos a partir de ahí conversar. ¿Qué, qué les parece? Ahora les toca a ustedes. Ahí apareció en el chat que si quieren, tienen preguntas, pueden también escribirlas, si es que Mm. no quieren decirlas así públicamente. Podemos abrir los micrófonos entonces para comenzar a compartir esta pregunta. ¿Cómo poder vivir esta espiritualidad como agentes pastorales? ¿Cómo aterrizamos esto en el día a día? No sean tímidos, de a uno nomás. Tal vez qué cosas han visto, de qué han sido testigos y a partir de ahí qué desafío le ha quedado también para su vida. Hácete para allá, po. Bien, Humberto, perdón. Algo. ¿Sí? Que estoy acá con mi marido. Estás asomada, Sí, hácete más para allá. Sí, ¿sabe tú? Yo, como usted bien dice, que la misión de la espiritualidad de los Sagrados Corazones es la evangelización, es de integrar personas a la iglesia. Entonces yo estaba pensando que integrar a las personas se puede integrar de muchas formas, con muchas actividades, y de a poco ir incorporando el Evangelio. Por ejemplo, imagínense una persona que nos enseñe a hacer huertos. Por supuesto que tiene que ser de los Sagrados Corazones, que nos enseña a plantar tomate, a plantar flores. Y al mismo tiempo puede que se vaya integrando a gente que no tiene bien lejana al Evangelio, pero por otro interés puede llegar a una evangelización. O sea, tratar de integrar por otros medios, no precisamente por la religión misma, sino una evangelización, pero con otros matices, con matices de la vida diaria que la gente necesita. Por ejemplo, hay tanta actividad que uno puede integrar a la iglesia y atraer gente con esa actividad, y después poco ir a integrarla a la iglesia. Y yo tengo una amiga que le gusta mucho lo de los huertos y yo quería invitarla, po.
Claro que ella que no le cuesta salir de la casa. Incluso ella no es creyente, pero yo digo, invitando a una persona que no sea creyente y de curso, esa persona después se puede convertir, y eso yo lo he visto, ¿ah? Yo he visto cómo he integrado gente que no cree en nada y después de a poco se va incorporando, pero no por la iglesia, sino por otro grupo. Por ejemplo, grupo apostolado a la calle. Y de a poco va introduciéndose en todo esto del evangelio y se va evangelizando, al ver se va mimetizando, porque aunque ustedes no creen, el medio tiene mucha fuerza. Vamos, inoculando el veneno. Sí, Sí, bueno, porque finalmente el transmitir el Evangelio es transmitir vida y el Evangelio está presente en la vida, ¿m? En la vida de cada día. Y es ahí donde, porque en el fondo el lenguaje de la fe no es solo, no es primeramente un lenguaje doctrinal, eso viene mucho después. El claro, primer lenguaje del Evangelio es el lenguaje del amor. Y claro. para eso no necesitamos dar cátedra, sino vivir desde el amor. Ahí Luis tenía la mano levantada. Así es. Bienvenido, Bueno, Luis. gracias, Cristian. Bueno, buenas noches a todas y todos. Yo quiero recoger lo último, lo que le decía la hermana respecto a que uno va aprendiendo tal vez en el medio, porque uno no llega a la parroquia o a la comunidad ya conociendo una determinada espiritualidad, sino que nosotros la fuimos aprendiendo a través de los sacerdotes, de los seminaristas, de las religiosas también que han participado en nuestras comunidades o parroquias. Entonces yo siento que a través del medio uno se va empapando del actuar de los hermanos consagrados, desde la visión que tiene el párroco, el vicario de la parroquia, o por último en algunas comunidades tienen la suerte de tener seminaristas y se va transmitiendo esa sensación de ir conociendo a Jesús, porque son espacios que van dando confianza, de ir fortaleciendo, a través de la confianza vamos creando vínculos y uno va conociendo y fortaleciendo esa cercanía con Dios. También me llama mucho la atención, que lo fui aprendiendo con el tiempo, la espiritualidad de los Sagrados Corazones, el respeto al prójimo. Es decir, yo entiendo y he aprendido a respetar a que está a mi lado, independiente de cómo piensa, de cómo es, de lo que pueda creer, de la sensación o visión que tiene de Jesús en su vida. Entonces yo siento que la congregación o esta espiritualidad respeta mucho a la persona y centra muchas cosas en la persona, independiente de que todo pasa o es transversal a la vida de Jesús. También esta espiritualidad ayuda a desarrollarse en la fe, a través de estas mismas posibilidades de formación y muchas otras, los espacios del compartir, y uno va viendo un nuevo sentido de entender mejor esta espiritualidad, la cercanía, la forma en que cuando nos encontramos, la forma de cantar, la forma de participar en muchas cosas, siento que está el cariño, el respeto, la buena vinculación con el prójimo. Entonces yo siento que es una espiritualidad muy distinta, porque yo he visto en otras parroquias que es diferente. He visto parroquias que tienen otras congregaciones y es distinta a la que tienen los Sagrados Corazones, especialmente esa sensación de una bonita acogida y la cercanía con las personas. Eso quería comentar, Cristian. Muchas gracias. Nosotros tenemos una expresión que es el espíritu de familia, que es una especie de descripción y sobre todo de un gran desafío, que es el tema de sabernos y tratarnos como hermanos. Em, Y que es complicado decirlo porque no siempre, no siempre nos cuesta a veces vivir eso, pero es un desafío muy hermoso de tratarnos siempre como hermanos y sobre todo como hermanos en la fe. Y ahí viene lo que tú dices, el cómo llegamos a la persona, respetándola profundamente, que es más que de compartirnos algo. ¿Cómo respondemos a esto? ¿Cómo podemos vivir esta espiritualidad en nuestra tarea cotidiana?
parroquial, de comunidad. No, la verdad que, Hola Marina. hola padre, la verdad que, no sé, yo, no sé, en la iglesia siempre vi estas características, ¿no? De acogida, de amor. Eh, y a ver si lo puedo decir bien. Y me parece correctísimo lo que planteaba la señora que habló de la huerta y demás. Creo que es importante buscar así medios para acercarse a la gente, pero también me parece que es importantísimo que, que el motivo de invitación o de acercamiento sea justamente esto, ¿no? El de la evangelización, el de la catequesis. Para mí creo que debemos siempre empezar por ahí, ¿no? Como lo primero, la evangelización o el evangelio después te lleva, porque es verdad que es dinámico. Si uno logra despertar una chispita de amor en el otro a través de la catequesis, eso impulsa siempre, como es dinámico, a hacer muchas cosas. Yo escuchaba una vez un grupo de catequistas que habían ido a catequizar en pueblitos en el norte, en las provincias del norte, y entonces decían, gente que no sabía leer y escribir, pero para seguir profundizando, para leer la palabra y demás, empezaron a aprender a leer y a escribir. Y eso es maravilloso, el Evangelio siempre te impulsa eh, a algo mejor, te impulsa a crecer, nunca a quedarse. Y me parece que sobre todo hoy en día es importante este tema de la catequesis, de hablar con claridad de la iglesia, ¿no? Y del amor a la iglesia y a Jesucristo. Y a partir de ahí todo lo demás, ¿no? Que se va dando por añadidura, me parece a mí. Eh, Creo que sobre todo hoy es importante la claridad del mensaje eh, y el propósito justamente de la iglesia, que es esto que decía usted, anunciar el Evangelio y partir de ahí para hacer todo lo demás. Eh, Después me parece para hacer muchas cosas, enseñar huerta, no digo, haciendo mención solamente a un ejemplo, o enseñar a leer y a escribir, las escuelas, organizaciones sociales, los clubes. Hay muchos lugares donde se aprenden o se pueden aprender muchas cosas, pero el Evangelio no se anuncia en cualquier lado, es solamente en la iglesia, y me parece que para mí, sobre todo hoy, sería un punto de partida claro e importante. Eh, Aunque al revés también puede funcionar muy bien, no lo sé, pero Mm, eh, eso. bien. Ahí yo recuerdo lo que decía San Pablo, de que puedo hacer muchas cosas, pero si no tengo amor, nada soy. Eh, eh, a veces nosotros tendemos a, como a separar las cosas y la verdad que tiene que ir juntos. O sea, el Evangelio siempre es dignificación de la persona humana. Eh, Siempre es hacer crecer al otro como persona. Eh, y en el anuncio, ya sea explícito o implícito, eso tiene que estar siempre presente. ¿M? A veces uno puede decir, podemos llegar a la persona desde el anuncio explícito del Evangelio y la hacemos crecer, como dices tú, le invitamos a aprender a leer, que es una forma también de dignificar a la persona, o podemos hacerlo dignificando y ahí mostrando también el Evangelio. La verdad que lo hermoso de esto es que por donde le entremos, el Evangelio puede entrar. ¿M? Y eso lo hacemos, como digo, desde el amor. ¿Qué más podemos comentar? Aprovechemos que somos pocos y estamos en confianza. No se anima nadie por el momento. Yo quisiera devolverte un poco la pregunta, Cristian, Ujú. y es,
al contrario, ¿por qué crees tú que esta espiritualidad, este modo de seguimiento de Jesús y de anuncio, em, puede ser significativo para estos tiempos que nos tocan vivir, estos tiempos de guerra, estos tiempos de tecnología, estos tiempos de inteligencia artificial, de violencia, no sé, de jóvenes millennials? ¿Por qué esta espiritualidad, que es de hace más de 200 años atrás, puede ser hoy día un aporte, que yo lo creo, ¿ah? Un Mm. regalo significativo para nuestra iglesia? Yo diría dos cosas. La primera, como vimos, la congregación nace en un tiempo muy de incertidumbre, un mundo que se destruyó con la Revolución Francesa. ¿Mm? Se destruyó un mundo. Es tal vez lo más parecido a una bomba atómica lo que sucedió con la Revolución Francesa. Em, y la iglesia y los fundadores se agarraron como de lo único que quedó en pie, que es la propia fe en Jesucristo. ¿No? Y fue casi un aprender y un reinventar el modo de creer. ¿Mm? Recogiendo la experiencia, recogiendo la historia, recogiendo otras sensibilidades espirituales también. em, Se dieron cuenta, yo creo, rápidamente de que en el centro del Evangelio está la persona humana. ¿Mm? Ahí hay una cosa. Lo segundo, yo creo que algo que me pasó a mí siendo adolescente, yo vivía en Talcahuano, ahí estaba la comunidad de Noche Poniente, la Patricio Lynch, eh, y varios hermanos pasaron por ahí. ¿Mm? Siempre eran tres, cuatro, algunos estudiantes de repente. eh, y a mí lo que más me llamó la atención es que eran todos diferentes. y, y uno más diferente que el otro, por supuesto. Pero sin embargo eran capaces de vivir como hermanos, eran capaces de encontrarse, capaces de servir. Eso tal vez lo que a mí como me impresionó, y a la hora de entrar a la congregación, lo que descubrí también dentro era eso, que éramos muy diferentes. ¿M? Eh, en términos culturales, políticos, en términos de, a veces de pensamiento, de forma de creer también. Pero sin embargo había algo que nos unía, que era el Evangelio y que era el sentirnos hermanos. Yo creo que hoy en día, en un mundo que cambia tan rápido y que de algún modo, em, como que, lo voy a decir así brutamente, como que cada cierto tiempo este mundo se destruye y se arma de nuevo. ¿M? Em, Ustedes han visto en estos últimos años, algunos analistas internacionales han dicho, desde los años 60, que no estábamos tan cerca de un conflicto nuclear, ¿m? De un apocalipsis, podríamos decir. Em, entonces, un mundo que tiene tanta incertidumbre, uno podría decir, tal vez lo único de lo cual nos podemos nosotros agarrar, podríamos decir, lo único que podemos como sentir seguro es en el amor que Dios nos tiene. ¿M? Y en la misión de entregar este amor. Y hacerlo desde lo que cada uno es. ¿M? Desde las cualidades y las capacidades y las limitaciones que cada uno tiene. ¿M? Em, yo he trabajado harto tiempo en la formación, y tal vez una de las principales como criterios es que no podemos hacer Coca-Colas, ¿ah? Hacer todos iguales. Tenemos que respetar a cada persona en su originalidad, y ayudar que desde ahí pueda anunciar el Evangelio. Yo creo que son esas dos cosas que siguen siendo muy válidas hoy en día, ¿no? El respeto de cada persona en su individualidad, en sus diferencias, en sus capacidades, eh, y sobre todo el tema de en Jesús lo encontramos todo. Creo que ahí hay en este mundo tan a veces variable, es nuestra única seguridad. ¿Mm? Creo que va por ahí.
Súper. Me- Ujú. la respuesta me gusta. Oye, hay Adrián una pregunta pregunta, que en el sí, sí, ¿le lees tú o lo leo yo? léela tú. Dice, la adoración al Santísimo, aunque sea de rodillas y en silencio o de pie y cantando, es considerada una parte activa y fundamental en la misión de los Sagrados Corazones. ¿Por qué le Cuentan pondría que que no? sí, cuentan que la buena madre dijo en algún momento o escribió en algún momento que cuando el buen padre le indicó el horario de su adoración, eso le cambió la vida. Porque ahí descubrió un modo de encontrarse con Jesús profundamente. Eh, y uno puede pensar en una época mucho más clerical que hoy día. La adoración es el encuentro del propio santuario interior, el que cada uno de nosotros tiene, directamente con el corazón de Jesús. ¿Mm? El Jesús que se entregó a la muerte en la cruz y que nos dejó su cuerpo consagrado como testimonio real de su presencia. Em, entonces, el modo depende de eso. ¿Ah? El modo no es absoluto. El modo más bien tiene que ver con el cómo yo, mi centro, mi, mi profundidad, mi corazón, podríamos decir, se encuentra con el corazón de Jesús. ¿Mm? Y en eso cada comunidad también tiene su costumbre, su modo, cada persona tiene su modo de actuar. Nosotros aquí en la parroquia San José, en Libertad, todos los jueves tenemos adoración. El año pasado a los novicios se les ocurrió hacer eso. Me dijeron, oye, no tenemos adoración de jueves. Ya, pues les dije, házmenlo ustedes. Y de ahí quedó un grupito también de laicos que la ha seguido este año. Y hemos hecho ya dos experiencias, mañana es la tercera, de la adoración continua, de 7 de la mañana a las 7 de la tarde. Y ha sido bien interesante porque va gente de todo tipo, van jóvenes, van niños de la escuela, van adultos, adultos mayores, y cada uno ahí lleva lo suyo. ¿Mm? Em, y he tenido un par de peleas, no, peleas, discusiones aquí con alguna gente que no está aquí, por supuesto, así que voy a hablar mal de ellos. Em, que me dicen, Que queda grabado. hay gente que quiere hablarle, dice, no, pero sí, la oración es en silencio, es este encuentro personal. Em, yo creo que va por ahí, o sea, el cómo sea, eh, si parte como de esta búsqueda de encontrarse profundamente con Dios, el cómo sea, depende de cada uno también. Mm. Ahora, claro, hay comunidades que también hay una historia, o sea, la adoración no la inventamos nosotros, ¿ah? Viene desde muchísimos años, muchísimos siglos. Eh, y la iglesia en general tiene, y tampoco es una cosa exclusiva de la congregación, pero lo que nosotros buscamos o queremos vivir es ese encuentro profundo, de corazón a corazón. Así que si lo hacemos de rodillas y en silencio, pre- precioso, perfecto. Si lo hacemos de pie cantando, precioso, perfecto. ¿Mm? Lo importante es eso, cómo mi corazón se une al corazón de Jesús. ¿Mm? Bueno, ah, Qué más quieren preguntar? Aprovechen. y las personas que no han hablado, las animo, Gloria está muy Gloria, silenciosa Ruth, ahí. Pamela, Ella que Mercedes. siempre habla. Mire, Está padre, muteada, Gloria. Está muteada, Gloria. Roberto, yo Ah, quería, Humberto. yo quería decir que más o menos una combinación entre varias ideas que se dieron aquí para aumentar el movimiento de los Sagrados Corazones, el movimiento pastoral, sería primero que fuera gente que asiste a la iglesia, a misa. Entonces ahí ya tendríamos gente catequizada. Y segundo, a estas personas irla integrando en pequeños trabajos, pequeñas responsabilidades. La liturgia puede ser la lectura de lectura, ayudar a... Pero a todo irle dando un trabajo. Al darle un trabajo se forma una comunidad
que después se puede reunir. Esa sería, a mi opinión, una forma de aumentar las personas que participan en la comunidad de los Sagrados Corazones en su respectiva iglesia. Ajá. Si ustedes recuerdan, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 5, cuando Jesús sube a la barca, se la pide prestada a Pedro. Yo me imagino que Pedro dijo, ya, pues se la presto, tal, ¿qué más me va qué me va a pasar? Se la presto un ratito nomás. Y a partir de ahí vino todo eso. Y a nosotros, muchos de nosotros seguramente nos ha pasado eso, ¿ah? Llegamos a hacer la primera comunión, llegamos que había una niña o un joven que nos gustaba, ¿ah? O Ah, porque la mamá nos mandó, o porque había que construir algo, y nos fuimos metiendo. Entonces, eso también es como nosotros vamos invitando a las personas, cada una desde lo suyo. ¿M? Yo he escuchado varias veces, hay gente que iba pasando. El otro día, en una reunión de curas, acá en la diócesis, un cura nos contaba que él había ido a su parroquia a pedir hora para casarse. ¿Ah? Eh, y cuando se fue a inscribir para casarse, le dijeron, pero usted no ha hecho la comunión, ¿por qué no hace la catequesis primero? Y empezó con la catequesis y todo lo demás, y ahora es párroco de aquí cerca. A ah, muchos de nosotros nos ha pasado eso de que es el encuentro con Jesús, que es desde lo simple, que nos va conquistando. ¿Mm? ¿Cuántos caballeros en nuestras parroquias la señora participa y el caballero, su único contacto es que él que va a arreglar la puerta, el que va a pintar, el que maneja la camioneta, y de ahí se va metiendo. ¿Mm? Incluso aunque no se meta profundamente, pero su participación es esa. ¿Mm? Em, Tienes toda la razón, o sea, nuestro encuentro con las personas es eso, encuentro con las personas, y desde ese encuentro personal vamos anunciando siempre el Evangelio. ¿Mm? Recuerdo que decía el Papa Francisco, citando a San Francisco, decía, anuncien siempre el Evangelio, y si alguna vez hace falta, hablen de él. ¿Ah? O sea, desde que nos levantamos y nos acostamos, estamos llamados a anunciar eso. Gloria, quiere preguntar sí, algo. Pon tu audio, no se escucha. No se te escucha. Eso, chúntale el dedo ahí, ahí. está muteado. No resulta. A ver, ahí le estoy preguntando. Gloria, ahí puedes. Ahí estoy, Ahí sí, Ahí sí. sí. ahí sí. Sí, estaba callada porque a mí siempre me llamó la atención, digamos, la espiritualidad de los sagrados, ¿no? Un poco el tema de la cercanía de los distintos curas que nosotros fuimos conociendo, cada uno con su particularidad, ¿no? Pero siempre dentro de esa mística, si uno quiere decirlo de algún modo. Y el tema de la contemplación a mí me parece que es muy importante en este tiempo, ¿no? El poder parar, detenerse y estar ahí en contacto con Jesús es como una fuerza muy grande y renovadora, me parece que para la comunidad, ¿no? Que es un momento muy fuerte para todos los que de algún modo se acercan a esa contemplación. Así que bueno, eso. Y escucho, padre, porque, digamos, conozco poco de esto. Me enteraba, bueno, vi el video, me pareció importante. Después pregunté sobre el tema porque la Revolución Francesa en ese momento a mí me llamó la atención porque es un momento muy fuerte para la historia de la humanidad por Ujú. cuanto hay tantos derechos, y ha sido una transformación importante, ¿no? Eh, por ahí después me comentaron
el tema de la separación de la iglesia, concretamente cuáles fueron los motivos y cómo vivió, digamos, en ese momento el que ha creado lo sagrado, la fe, digamos, de algún modo más, como protegido de todo lo que estaba pasando, ¿no? Pero Mm. bueno, a mí, digamos, me llama siempre la atención la cercanía de la espiritualidad de los curas, ¿no? De todos los sagrados. Eso quería comentar. Gracias. Sí, yo, Aunque, yo en algún momento lo dije en el tema de la historia, pero es bien interesante porque la congregación nace como como una respuesta y en contra de la Revolución Francesa. ¿Mm? claro, por eso digo, El buen padre era monárquico, podríamos decir. Estaba a sí, favor de la monarquía, del rey, en contra de la Declaración de los Derechos del Hombre. eh, claro. Incluso era antivacuna el padre Ah, Udrán. sí, Hay una cartita en que en esos años, cuando ya era mayor, estaba recién, ya se había descubierto el tema de la vacuna contra el. Y ahí viene por lo de las vacas, la fiebre, no sé qué cosa. Y él estaba en contra porque decía que si Dios hubiese querido que estuviéramos inmunes, nos habría hecho así. ¿Ah? Era bien conservador el hombre. Pero claro, es una congregación que se fue abriendo al mundo, a las necesidades del mundo, y ahí fue descubriendo cómo pararse frente a las grandes necesidades y dolores del ser humano. ¿Mm? claro, Y también fue bebiendo de otras experiencias espirituales. Ahí hay claro, claro. otra pregunta. Em, Dice, en el número 2 de las constituciones, de la consagración a los sagrados corazones de Jesús y de María es el fundamento de nuestro instituto. ¿A nuestra Madre María la ves presente en las obras? Es una buena pregunta. A continuación de ese número, vuelve a decir las constituciones. Ahí ¿dónde está? Vuelve a decir, María ha sido asociada de una manera singular a este misterio de Dios hecho hombre y a su obra salvadora. María ha sido asociada de una manera singular. Y después el número 3 dice que en nuestro seguimiento radical de Cristo, María, su madre, modelo de fe en el amor, nos precede en el camino y nos acompaña. Em, en cuanto a la Virgen, hay siempre dos extremos, ¿ah? Hay algunos que dicen de María no se puede decir nada y otros que dicen de María hay que decir todo. Nosotros tratamos de meternos como al medio, porque el misterio de María está siempre y siempre tiene que estar asociado a Jesucristo. O sea, María no es una francotiradora que está sola, sino que está siempre asociada al ministerio de Jesús. Em, y esa presencia tenemos que tratar de hacerla presente em, en el sentido de cómo nosotros, como ella, nos sentimos y buscamos ser discípulos. Y a la manera de María, ¿ah? Desde la contemplación, desde el silencio, desde el servicio. Por eso que en la presentación, si ustedes se fijan, puse la imagen de María visitando a su prima Isabel, que para mi gusto es como la mejor representación de la Virgen. ¿Mm? Una mujer que sale al encuentro de otra, que, que la reconoce, que la sirve, que su condición de discípula no hace que ella sea algo más, sino que más bien es una servidora. ¿M? Y después lo que viene con el Magnificat, que es una pieza maravillosa de nuestra fe. ¿M? Entonces, una tendencia puede ser a nombrarla siempre, que puede ser, pero otra tendencia también es seguir a Jesús como ella lo hizo, ¿m? Sirviendo, amando, estando ahí. Ahí uno tiene que buscar también cómo eso se asocia a lo de uno.
Después dice, la persecución religiosa que hubo durante la Revolución Francesa influyó en la espiritualidad de los Sagrados Corazones. Fíjate que influyó mucho en el tema de la adoración, como veíamos antes. ¿M? En un mundo en el cual la iglesia institucional se destruyó, se dividió, se atomizó, en que rezar el rosario era subversivo y era merecedor de la pena de muerte. ¿M? Eh, Hace poquito en nuestra iglesia en París, en Picpus, se reunió un grupo grande de carmelitas recordando a varias carmelitas que hoy día son beatas que fueron guillotinadas ahí cerca de esa calle, que están sepultadas en el cementerio que está a los pies de la casa de Picpus en París. Y eso hizo que la vivencia de la fe tuviera que centrarse en la experiencia más personal. ¿M? De algún modo la adoración se transformó en un acto subversivo, ¿m? Eh, que, que incluso era peligroso. En las primeras casas de la congregación, en la cual vivían algunas hermanas, vivían como señoritas, ¿m? Eh, y tenían el tabernáculo escondido sobre la chimenea, tapado, escondido. Entonces, si llegaba a venir la policía, eran unas señoras que estaban ahí tejiendo, cosiendo, conversando, y no religiosas que estaban haciendo adoración. Entonces, tiene que ver con que hoy día uno solo puede leer en que uno está llamado también a tener una vida oculta. ¿Ah? Lo digo, vida oculta no en el sentido de una doble vida, de tener otra familia por ahí, no, no, sino que una vida interior eh, en que en lo cotidiano uno esté en un permanente encuentro con el Señor. ¿Mm? Una especie de oración permanente o adoración permanente, estar siempre en contacto con Él. Eso. Bueno, y también influyó en que en la relación con el mundo, eh, en la congregación se hizo muy sensible a lo que estaba sucediendo en el mundo y a sus necesidades también. ¿Mm? Tal vez la primera intención del buen padre apuntaba a, como dice en algún momento, a reparar los agravios al Sagrado Corazón. ¿Mm? Que eran agravios en una lógica más bien de sacrilegio. ¿M? En esa época se transformaron iglesias en establos, se profanó el Santísimo, eh, se instituyó a la diosa Razón ahí en Notre Dame, qué sé yo, grandes atentados contra las expresiones de fe. Pero fíjate que rápidamente nuestra congregación se dio cuenta de que el mayor agravio al corazón de Jesús es el agravio a los más pobres, es el agravio a la dignidad de la persona. ¿Mm? Eh, y, y ese buscar salvar a la persona, dignificar a la persona, eh, se ha hecho presente y se sigue haciendo presente. ¿Mm? Bueno, y por eso, Ujú. Cristian, mencionar, ¿no?, que estamos haciendo esta jornada de adoración por Gaza, ¿no? En ese mismo sentido. Claro, claro, hoy día hemos estado ahí en la parroquia de la Reparador. Anunciación, haciendo adoración reparadora, pidiendo por la paz en Gaza, en la tierra de Jesús, y todas las guerras también, Ujú. porque en ellas, cuando dicen quién ganó la guerra, y la verdad que en una guerra nadie gana, todos pierden. ¿Mm? Y el primero que pierde es la dignidad de la persona. Nosotros esto lo vamos a hacer mañana, todo el día también. Así que Gloria y Marina están invitadas. ¿Ah? Eh, 7 a 7 vamos a estar. Y también que nos unamos en oración, pues hoy día también hemos estado aquí en la comunidad, en nuestra oración de la mañana, también acompañando esa oración eh, de, que no solo es de la oración de la provincia en Chile, que quiere ser la oración de todo el mundo. ¿Mm? Están ahora, de hecho, en Sí, la hasta las 9 está, me Eucaristía. parece, ¿no? Hasta las Sí, 8, a sí, las 8 de sí. la misa, algo así. A las 8 de la misa, sí. Mm. Ahorita puede ser. Bien, pues Cristian, nos queda una sí, nos última quedan. ¿Tú querías minutitos. decir algo?
Pues No, yo no. tenía como un Ah, comentario pregunta. ya, dale nomás. Solo que también me parece que puede ser buena noticia de esta espiritualidad para la iglesia, para el mundo. Y es que en tiempos en que las mujeres eh, estamos, siempre hemos estado las mujeres en la iglesia, pero ahora la iglesia se está preguntando por el lugar de las mujeres, eh, para que tengamos más espacio, más voz, para que estemos también en los lugares de la toma de decisión. Yo creo que un valor que tiene la congregación es que primero está consagrada a los corazones de Jesús y de María, es decir, de un hombre y de una mujer. Y por otro lado tiene como fundadores al buen padre, a la buena madre. Entonces también tenemos ahí como la paridad de alguna manera. Entonces me parece que es algo bonito también de resaltar. Mm, ¿Tú qué sí. opinas? Y de rescatar, fíjate, porque me hemos perdido. Porque en los primeros años pasó lo siguiente, que se formó esta comunidad en que el buen padre y la buena madre eran como los superiores, pero el buen padre rápidamente le pidieron ser vicario episcopal en algunas diócesis lejos de Poitiers, que era la ciudad donde estaba concentrado. Y la buena madre se transformó en la superiora. ¿Mm? El buen padre dirigía como desde lejos, con cartas, qué sé yo. Y de estas primeras comunidades, la superiora de los hermanos y de las hermanas era la buena madre. Ella tomaba las decisiones, ella acompañaba también a los que venían ingresando, a los jóvenes que se preparaban para el sacerdocio y a las religiosas. Eh, no sé si mandaba al buen padre, pero por lo menos el padre confiaba mucho en ella y muchas decisiones le decía, vea usted, ¿ah? Trataban con mucho respeto y mucho cariño. Decía usted y ella es la que tomaba decisiones, eso en primer tiempo. Después ya, claro, la cosa institucional, Mm. volvimos un poco al machismo histórico en la iglesia, pero hay una experiencia ahí de reconocerse hermanos con la misma dignidad, las mismas capacidades. Creo que ahí también hay una, hay un aprendizaje que destacar y en muchos casos rescatar también. Mm. Em, y, y que a veces nos cuesta y les cuesta, yo digo a las mujeres, acordarse de eso. ¿M? Em, yo aquí, aquí me he enretado varias veces porque yo les reto a algunas señoras que me preguntan cosas que deberían saber. Padre, prendo la vela, me preguntan. Y yo les digo, no, no quiero. ¿Eh? Quedan así. Digo, usted vea, si usted es la dueña de casa, ¿qué me pregunta a mí? Usted sabe más que yo de esto. Y a veces nos cuesta, no solo a las mujeres, a los laicos, como reconocer que tienen esta capacidad de tomar decisiones y de que somos hermanos finalmente. Tal vez una cosa buena de ser religioso, y que nosotros somos aves de paso, aunque a ellos no les gusta, que estamos y a veces y va a llegar un momento que no estamos, es que es la gente la que queda, pues ellos son los dueños de sus comunidades, nosotros estamos al servicio, ¿no? ¿Mm? Así que no me pidan permiso para tocar la campana ni para prender la vela, ¿ah? Ya lo saben, me enojo. La otra vez me retó una señora así, digo, que yo se había molestado porque la traté muy brusco y yo le pedí disculpas, porque la verdad fui muy pesado. Pero en el fondo yo le decía, pero en el fondo eso, en el fondo ustedes son los dueños, ustedes son los que tienen que tomar en sus manos las riendas de su comunidad. ¿Mm? Y Estamos nosotros en los estamos al tiempos servicio. donde Sí, yo quería salir de terminar esto. No, leyendo. no, quería terminar la idea, eso que estás diciendo. Está repitiendo lo que tú dices. Em, Dejar el Dejar el clericalismo clericalismo detrás. detrás. Creo que esta Creo que esta espiritualidad espiritualidad nos invita a invita a eso eso también. también. Sí, Bueno, Bueno, vamos a ir vamos a ir eso. terminando, Sí, cerrando. Yo cerrando. sé Yo que tú sé que querías yo creo que terminar compartir haciendo algo. un momento de oración. Como decía, hoy día la provincia en Chile ha estado orando por la paz, los hermanos, las hermanas y la rama laical como una sola comunidad. Eh,
Em, y pensar que tenemos una gran tarea. Em, Tal vez el más grande de los nuestros aquí en Chile es el padre Esteban. ¿Mm? Em, Nosotros de algún modo hemos impulsado su canonización pensando que de alguna manera Esteban encarna esta espiritualidad, ¿sí? Que a veces es tan difusa, pero que en el fondo es el amor. Y Esteban supo amar a Jesús y amar a sus hermanos, a todos, de una manera muy sencilla. ¿Mm? Más de algún testimonio decía que de Esteban decían algo así: cuando hablaba conmigo yo era el hombre más importante del mundo. ¿Mm? Era lo único que le importaba. Se sentían escuchados y amados por el Señor. Ruth quiere decir algo antes de. Última oportunidad. Hola, Hola. Hola, ¿cómo Ruth. ¿Cómo están? Buenas están? Buenas noches. noches. De verdad que De me verdad que costó me costó ingresar porque no porque no podían. podían. Puede ser Puede que hayan ser que hayan sido sido medios medios aquí. aquí. Habían Habían 4 personas personas más, pero más, pero tampoco tampoco pudieron pudieron entrar. entrar. Oh, Pero pero bueno, 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 don Cristo, don Cristo, de de acuerdo a lo acuerdo que a lo que he he escuchado y escuchado vi y vi su por por YouTube, YouTube, yo creo yo creo que que para hacer para un hacer un resumen ya, porque como ya nos vamos, creo que estas catarsis que ha sufrido la Iglesia fueron siempre necesarias. Tanto la toma de los franceses y otras cosas más. Yo creo que fueron necesarias en la Iglesia Católica para poder ir discerniendo cuáles eran los caminos del momento del momento, porque en ese momento era necesario eso para darnos cuenta que necesitábamos otra cosa, que es lo que le pasó a los Sagrados Corazones. O sea, se dieron cuenta que la falta de dignidad siempre fueron los más pobres. Por lo tanto, se generó esto de los Sagrados Corazones, que yo lo encuentro maravilloso. Es un poco hablando del pasado. Y con respecto a lo que le alcancé a escuchar, aunque no estaba en imagen, pero igual lo escuché, creo que nosotros tenemos que, para que esta iglesia crezca y sigamos pensando en la espiritualidad de los Sagrados Corazones, creo que tenemos que, algo que usted dijo que fue clave, tenemos que aceptarnos como somos. Usted hablaba de que vivía en comunidad con otros sacerdotes que pensaban totalmente diferente a usted, política, religiosa, la forma de comer, todo, pero sí podían tener esa convivencia. Creo que hoy en día eso es lo que nos falta a los católicos dentro de las parroquias, ser un poco más, tener un poco más apertura y ir conociendo lo que necesita cada uno de nuestros hermanos. Yo creo que eso es tan importante porque la comunidad de una parroquia o de lo que sea, lo que somos familia. Y si tú te das cuenta, cuando estamos en familia, yo no voy a darle que hablar a mi hermana porque yo sé que es un tema que le molesta. Por lo tanto, si yo amo, tengo que callar ciertas cosas y tengo que enseñar ciertas cosas de más. Creo que en la medida que nosotros como cristianos, como católicos, debemos ser más tolerantes, aceptar que hay cosas que no se pueden transar. Por ejemplo, tú decías, vino a recibir, quiere hacer la comunión, no, pero le dije, bueno, pero ¿qué no si los 2 años de catequesis? Entonces creo que esas cosas ya tenemos que dejarlas atrás, porque si no vamos a seguir siendo menos, pero no por las personas, sino que por la burocracia. Creo que es muy importante lo que usted dijo. Y, y lo otro que quiero decirles que yo soy fan de los Sagrados Corazones. Soy muy feliz porque han llegado a llegado mi a mi tierra. tierra. Han Han llegado a mi llegado a mi tierra. tierra. Eh, Y y creo creo que que esa esa realidad que realidad ellos que ellos tienen, tienen, de de que que escuchan y escuchan y que aprenden de aprenden de ti, ti, no te imponen absolutamente nada, yo creo que eso es súper valioso. Por lo menos la experiencia que nosotros tenemos acá en Diego Almagro es esa. O sea, no, si ustedes lo hacían así, sigámoslo haciendo así. Fantástico, po. ¿Te das cuenta? Entonces también tiene que partir un poco de estos hermanos que han decidido la gran tarea de seguir al Señor,
de ser así también. Y yo creo que esa es la gran espiritualidad de los Sagrados Corazones. El no imponer, el permitirte ser, el permitirte que tú también vas creciendo con ellos. Y en la medida que nosotros vayamos logrando eso, vamos a ser una iglesia con apertura, como la quería el Papa Francisco. Vamos a salir a los balcones cuando queramos. Y nosotros lo que tenemos que ahora hacer es trabajar, porque somos el relevo, estamos buscando relevo ya nosotros. Entonces tenemos que dejar joven con conciencia crítica, em, amorosos, em, no sé, cariñosos, porque hoy el joven, por su forma de ver la vida, por lo que la tecnología le da, es como un poco duro. Hola mamá, ya. No, entonces tenemos que hacer nosotros que los jóvenes de hoy sean amorosos, cercanos, y la iglesia va a ir surgiendo de esa manera, pero todo depende mucho de nosotros. Y agradecer, pues. Yo, como le digo, don Cristian, el primer capítulo me lo perdí porque mi hermana estaba muy grave, pero ahora que hice el segundo, estoy contentísima. Creo que sin una historia no hay un presente ni un futuro. Pero para eso tenemos que ejercer normas y actitudes generosas también, como el Señor lo ha sido siempre en toda su historia. Así que eso, y saludarles, soy de Chile y de la comunidad de Diego Almagro. Gracias, Ruth, muchas gracias. Estamos Estamos ya ya en en el el tiempo. Sí, sí, yo quiero decir una cosita de Ruth. Claro, a veces nuestra iglesia es como un árbol de Navidad, un árbol de Pascua, que se llena de cosas, se llena de cosas, se llena de cosas. Y a veces estas revoluciones, estas revueltas, sacuden el árbol, se caen todos los adornos y queda el árbol. Eh, y yo creo que siempre, nunca tenemos que olvidar que ese árbol es Jesús finalmente. En él lo encontramos todo. Una última cosita, Humberto, está con la mano levantada, Cortito. cortito. ¿Sabe? ¿Sabes? Que Lo que pasa es que quedé quedé fascinada con la con la espiritualidad espiritualidad del del Padre Padre Mateo. Mateo. Yo quedé, porque yo empecé a investigar de cuándo era, y era de la época de 1920. Y yo dije, qué sacerdote más visionario. Deberían haberle hecho caso a todos al tiro, porque en el fondo se proyectó 100 años más todo lo que está viviendo en este momento la familia. Yo dije, no, este hombre espectacular, ¿sabe qué? Fascinada. Porque en el fondo lo que él plantea todo es cómo salvar la familia. Porque salvar la familia se salva la iglesia también. Porque la iglesia, su fundamento está en la familia. Entonces ustedes tienen un tesoro en ese hombre, que tienen mucho que, como le dijera, es una fuente que tienen mucho que sacar de ahí, que trabajar con el Padre Mateo. Gracias, muchas gracias. Cristian, últimas palabritas. Muchas gracias. Como digo, quisiera terminar leyendo una carta de Padre Esteban. Escribía cartas a Jesús. Él decía que escribía cartas en la oración porque se distraía mucho, entonces era su modo de rezar. Y esta es una carta que yo encuentro que tal vez concentra un poco lo que nosotros queremos vivir. Dice: Jesús, quisiera vivir de tal manera que llegue a ser cristal transparente, que te vean en la sencillez de mi persona, simplemente ser yo mismo con otros, que haga aparecer tu misterio y tu gracia, Jesús de Nazaret. No es desde mi ventana donde pueda escrutar los signos de tu venida hoy. Es al caminar al interior de lo que cada día le pasa a mi hermano y me pasa a mí. Le pasa a mi pueblo y me pasa a mí. Vivir de tal manera que cualquier hombre pueda decir: aquí quepo yo. Vivir de tal manera que suene a buena noticia. Dame unos ojos alegres que se iluminen desde la verdad de mi corazón. Dame un corazón alegre que te esté cantando siempre, porque tú eres maravillosamente amable. Vivir de tal manera que yo mismo y todo el mundo reconozca tu espíritu,
ahora, presente, dando vida, actuando. Vivir de tal manera que el Evangelio se refleje hasta en las manos operantes. Haz de mí una parábola al alcance de los sencillos. Vivir de tal manera que me pregunten por ti, mi amigo Jesús. Eso es lo que queremos vivir nosotros, que nuestra relación con los demás no nos vean a nosotros, sino que vean a Jesús. Ese es el gran desafío, no solo para los hermanos y hermanas de la congregación, sino para todos nosotros que queremos seguir al Maestro Jesús. Pongámonos en la mano del Señor, en la mano de nuestro Padre. Elevemos esta oración también pidiendo la paz para nuestro mundo, la paz en Gaza, y nos unimos a todos nuestros hermanos y hermanas que en este día han estado en esta oración. Dios Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y que el Señor nos acompañe, nos bendiga, nos ayude siempre a encontrarnos con su corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Cris, por este compartirnos tu sabiduría. Muchas gracias a todos los que hoy día asistieron y gracias a Dios por el regalo de esta espiritualidad y que nos siga acompañando. Esto ya va a estar ahora, lo estamos grabando, así que lo vamos a poder tener para volver a escuchar. Creo que Cristian nos ha dado buenas pistas interesantes hoy día, así que podemos volver sobre esto. Va a estar después en YouTube. Les voy a enviar el link, así que para que no se preocupen. Un abrazo a cada uno, un abrazo para ustedes también, Cristian, en Argentina, y que mañana esté muy bonito también su jornada de adoración. Y nos volvemos a ver el próximo mes con otro taller. Chao. Nos Gracias. vemos. Chao. Chao, chao.